Ministerio de Damas. Iglesia, Senti City. Familia del Senti City y mis queridas damitas, me es mucho gusto el poder compartir con ustedes este tema. Soy la pastora Maritza del Senti City, Perú. Hoy les vengo a hablar acerca de mujer edifica sobre la roca que es Jesucristo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál casa es la tuya? ¿Cuál casa es la tuya? ¿Cómo es tu casa? Y una de las cosas que nosotros como mujeres siempre queremos tener una casa grande y con muchas comodidades, con jardines y en algunos casos con piscina para poder compartir con toda la familia dependiendo el lugar donde vivamos aún. Y poder llevar a la familia, tener, pongamos un tiempo, unos domingos llenos de gozo, de amor con toda la familia, compartiendo nuestros alimentos y compartiendo también algunos juegos. Es así cuando nosotros como mujeres siempre pensamos en una casa grande. Pero para pensar en una casa grande yo tengo que depender sobre qué terreno, en qué terreno edifico yo esa casa, en qué roca lo hago. En Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Una de las cosas que nosotros en este versículo nos habla acerca de que la palabra Señor significa amo, significa que Él tiene autoridad completa sobre nuestras vidas, que nosotros le pertenecemos y llamarlo Señor y no obedecerlo es una contradicción. Esa es una de las grandes cosas que producto de no obedecer a Dios muchas veces cometemos errores, no hacemos su voluntad. Y eso nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Y después estamos que nos quejamos porque pues no le consultamos al Señor. Y el Señor nos dice que el mayor mandato de la Biblia es el obedecer. Es una de las cosas como cristianas que debemos entender de acuerdo a la doctrina cristiana, es seguir a Jesús y vivir sus enseñanzas, esas palabras que hay una diferencia entre llamar Jesús Señor y a someterse a Él como Señor. ¿Por qué llamamos a Jesús Señor si no le seguimos como el Señor todo el tiempo? O sea, muchas veces nosotros decimos que buscamos al Señor, decimos que seguimos al Señor Jesucristo porque Él nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Pero muchas veces no estamos interesadas, o sea, estamos interesadas en salvarnos, sí, pero no estamos interesadas en invertir el tiempo y energía que se requiere para tener una relación con Jesús o para tener una relación con ese Papá Dios. A lo mejor todavía hemos entendido quién es Él. Él es el Rey de toda la creación. Eso es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y como tales son sus palabras, tiene peso. Sea cual fuera la razón, muchos creyentes encajan perfectamente en el cristianismo cultural, pero se sienten incómodas con el llamado de Jesús haciendo caso omiso a lo que Él nos dice. Muchas veces, por nuestra manera de ser, hacemos las cosas de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que decimos, o de acuerdo a lo que escuchamos, o de acuerdo a lo que nos han aconsejado. Pero sí escuchamos a los demás y no lo escuchamos al que tenemos que escuchar, que es a Papá Dios. Imagínate que Dios te diera dos opciones, la de vivir una existencia mediocre, sin muchos altos o bajos, o la de jugártelas el todo por el todo y experimentar el gozo máximo y grandes recompensas, juntamente con verdaderos sacrificios. La pregunta es, ¿cuál escogerías tú? Muchos diríamos, bueno, me la juego todo, pero en el momento no lo hacemos. En el momento nos dejamos llevar por nuestras emociones porque somos muy emotivas y eso nos lleva muchas veces a que nosotros no tengamos ese claro que lo que cuesta, lo que realmente nos debe costar, no es tanto costar, sino por ese amor buscarle a ese Papá Dios y tener una buena relación con Papá Dios para no ser que nuestra vida sea mediocre día a día. En Lucas 6:47 nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y los hace, os enseñaré a quién es semejante.
Entonces, una de las cosas que tenemos que saber, es que Él dice, el que me oye la palabra y el que lo hace. Entonces, muchas veces oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Es como muchas veces nosotros memorizamos el versículo, pero ¿qué hago yo memorizando el versículo cuando ese versículo no lo pongo en práctica? ¿Por qué mejor no lees el versículo, lo pones en práctica y vas a ver que ese versículo va a calar a tu corazón? Entonces, una de las cosas que yo tengo que darme cuenta es que después, ¿no?, que nosotros tenemos que caer en cuenta que muchas veces pueden quedar las palabras, los versículos en nuestra memoria, en nuestra mente, pero no somos discípulos de Cristo porque no lo ponemos en práctica. Entonces, nosotros tenemos que no solamente escuchar, sino ser hacedores de la palabra, y cuando yo soy hacedor de la palabra, entonces voy a tener un corazón obediente. En el versículo 48 del 6:48 de Lucas, nos dice: semejante es el hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no le pudo manear porque estaba fundada sobre la peña. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que nos dice? Que muchas veces hay dos cimientos. Y en el 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Entonces acá nos da dos cimientos. El primer cimiento, ¿qué es? El cimentar, poner cimientos a un edificio, fundar y edificar, consolidar. Eso es lo que significa cimentar. Poder construir una casa en un edificio, primero hay que hacer fundamentos. ¿Cómo se sostiene la casa? ¿Cómo se sostiene ese edificio? Y ese fundamento, ¿quién es? El Señor Jesucristo, en nuestra vida cristiana. Entonces, esto es semejante a esa comparación, ¿no?, en que edificó sobre la roca y sobre la tierra. Y sobre la tierra, que es fácil de construir, pero construir sobre la roca aunque conlleva más trabajo y esfuerzo, es más seguro. Entonces, mi vida cristiana tiene que estar fundamentada en esa roca grande que es Jesucristo, donde nada me puede mover. Es como la palmera. Puede venir vientos, puede venir lluvia, puede venir tormentas, remolinos, pero si está bien plantada esa palmera, nadie le va a derrumbar. Si tú estás bien plantada realmente en lo que edificándote en la palabra de Dios, bajo lo que nos habló el Señor Jesucristo como su ejemplo, modelo y molde que es para nosotros, y hacemos la voluntad de Dios y tenemos ese corazón obediente, nuestra vida cristiana va a ser próspera. Vamos a tener una vida con sentido y felicidad. Y otra puede ser en la superficie, donde va el viento y nos lleva. Viene el huracán, vienen las pruebas, vienen las dificultades y empezamos a tener dudas. Empezamos a desconfiar de Dios. La pregunta está: ¿cómo está edificada tu casa? ¿Cómo está edificada tu vida cristiana? Uno tiene que aprender. Dice el Señor que nosotros todos los días tenemos que ir a su presencia. Pero no solamente ir a su presencia, sino disponer nuestro corazón para estar en esa presencia. Y al leer su palabra, ser obediente de ella. Para que tú aprendas a vivir así, tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo, dejarte guiar por Él, consolarte por Él. Entonces tus penas, tus tristezas, las dificultades que pases, nada te va a mover. Porque el Espíritu Santo te llenará de ese fruto agradable, ese fruto en el cual nada va a permitir, ni siquiera una prueba grande, porque Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, te va a levantar y no vas a desmayar. Ahí es donde no va a haber temor, porque dice el Señor que Él estará contigo. Pero si nuestra vida no está cristiana, no está fundamentada en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, y que muchas veces nosotros vivimos una vida light con el Señor Jesucristo, entonces fácil nos vamos a derrumbar, fácil vamos a caer en depresión, fácil nos va a llevar muchas veces a que nuestra fe mengue.
Y ahí es donde no vamos a ver esos milagros de Dios en nuestras vidas. No depende de Dios, depende de ti. Solamente de ti. Nosotros no le podemos echar la culpa a Dios por las pruebas que pasamos o por las dificultades. Y somos muchas veces quejonas y nos quejamos. Pero somos nosotros que necesitamos a Dios. Y Él cada día nos hará una nueva criatura a medida que tú dispongas, tengas un corazón obediente y dejándote llevar por el Santo Espíritu. Espero que este tema les haya cavado a su corazón y sobre todo sean hacedores de la palabra. Un abrazo muy especial, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Ministerio de Damas, Senti City.